Hola, mi nombre es Kai Y yo soy Penny, y esto es mi voz trans. Cuéntanos, Kai, de qué vamos a hablar en este capítulo. en este capítulo vamos a hablar del libro Page Boy, que es la verdad detrás de la portada, o al menos así lo titulamos nosotros. ¿Ok? ¿Y quién es Elliot Page? Pues es un actor que viene de la comunidad de cine y también activista, ¿no? Ujú. O sea, y últimamente incluso escritor. Tiene una historia personal y profesional que nos ayuda a comprender mejor quién es, ¿no? Al menos hoy en día. Él comparte su experiencia a través de su libro y es publicado en 2023 que pues por estar en México llegó un año después, ¿no? Ujú. Triste, pero sí. En estas páginas no solo habla de su transición, sino también habla de su niñez, de sus vivencias como actor, ¿no? O sea, él cómo empezó en el cine. Es un actor que viene de un pueblito de Canadá que se llama Halifax, y pues él terminó saliendo de ahí, ¿no? Y llegó pues a pantalla grande cuando menos lo esperó, cuando era un niño, tenía 16 años. Ujú. ¿No? Entonces es como curioso el cómo fue formando su carrera. ¿Tú qué Ujú. sabes al respecto de su carrera en Hollywood? Bueno, él inicia en una serie, ¿no? Ujú, Que se llamaba Pit Pony. Y de ahí, poquito a poquito, va creciendo en producciones independientes, no ujú, eran tan comerciales, si lo quieren ver de alguna manera. Y una de sus películas que son muy intensas, de hecho esa ujú, película es muy buena, se las recomiendo, se llama Hard Candy del 2005, ujú. ¿no? Y es elogiado justamente por su actuación en esa película, pero la película que prácticamente lo hace saltar a la fama es Juno del 2007, Ujú. porque gracias a esa película lo nominan a los Globos de Oro, a los Óscares y a los premios BAFTA. Sí, que también hay que tomar en cuenta que empieza en teatro, ¿no? Ujú. Empieza como en obras escolares, ¿no? Como ir creciendo y que ahí se da cuenta que le gusta la actuación. Entonces es muy interesante como dice, bueno, voy a pasar del teatro al cine porque pues es una forma de actuar diferente, ¿sabes? Sí, A final del día. Entonces, pues se me hace muy interesante, pero creo que justo también hubo este autodescubrimiento desde chico, pero el tener que representar un papel ujú. le hizo el ocultar el quién era realmente y también, pues, representarse a sí mismo, ¿no? De alguna Sí, manera. siempre estaba como representando a otros, es como Ujú, algo, otra cosa, ¿no? Es algo que siempre deja muy claro dentro del libro, que él toda su vida estuvo representando algo que él no quería, ¿no? Que ujú, lo obligaban. claro. Y incluso en esto de empezar la actuación, sus papás le mencionan, oye, pero pues estudia una carrera, esto no va a ser para siempre, y Elliot dice, no, esto va a ser mi vida. Claro, y que es muy curioso, ¿no? Porque hay una frase como muy interesante que dice que él lo supo cuando tenía 4 años, ¿no? Decía que fue a preescolar en un centro de la Inca, situado en el centro de Halifax, que es de donde es él, en South Park Street, delante de los Public Gardens. Él cuenta esto como pues se sentía un niño más, ¿no? Al final tenía el cabello corto, lo dejaban vestirse como quisiera y así. Entonces él se da cuenta, yo pertenezco al grupo de los niños, ¿no? O Ujú. sea, no tan consciente de yo soy un hombre, pero él sí con quienes me identifico, ¿sabes? Sí, lo cuenta que desde muy pequeño él se cuestionaba, ¿no? Incluso le decía a su mamá, ¿por qué no soy un niño? Y su Ujú, mamá nada más le contesta, ¿por qué no puede ser? Y ya, nunca le explica y es como que algo que recuerda mucho, ¿no? Y claro. incluso su mamá más adelante en el libro menciona Elliot que su mamá le pide disculpas, como diciéndole,
tuviera entendido mejor, hubiera hecho las cosas mejor, ¿no? Claro, a mí algo que se me hace muy curioso de esta frase es que me recordó al capítulo que hicimos de las infancias trans, Ujú. ¿no? Que, o sea, está comprobado que desde los 3, 4 años tú sabes tu identidad de género, ¿no? Y la reflejas. O sea, tal vez no lo sabes textual porque no tienes este vocabulario, pero sabes quién eres, ¿no? Entonces Ujú. es curioso cómo lo hace y que cómo lo va recordando y que al final también venían estas preguntas de por qué yo no soy así, si yo me muevo como ellos, ¿no? Y juego como ellos, ¿cuál es la diferencia? Sí, en su infancia, él se cuestiona mucho esto de por qué yo no puedo ir al baño con ellos, por qué yo no puedo hacer lo mismo que ellos, ¿no? Porque refleja mucho que su mamá para las fiestas se tenía que poner vestido, moños, y eso lo odiaba, ¿no? Y entonces Sí, claro. era como, dentro de la casa te permito hacer lo que quieras, pero afuera no puedes ser un niño, ¿no? Sí, y que justo algo muy interesante es que pues lo dejaron traer el cabello corto como hasta los 10, 11 años Ujú. y él era muy feliz que le decían hola niño, hola joven, o que se referían en masculino y que de pronto empieza como a cambiar esto cuando llega a la adolescencia, que también es como algo muy fuerte porque empieza a actuar más, ¿no? O sea, ya está como en películas y así, entonces como que carga con su identidad, con la disforia, pero al mismo tiempo tiene que representar un papel en televisión y en cine. Sí, de hecho, cuando explota la fama por Juno, Ujú. tiene que ir a alfombras rojas y tienes que ponerte tal vestido y tienes que verte de tal imagen y tienes que maquillarte. Y entonces menciona mucho su malestar de por qué, ¿no? ¿Por Ujú. qué mi coestrella puede ir con una camisa, puede ir como más casual y no, yo tengo que ir con esta típica imagen, ¿no? De actriz. Claro que es como muy curioso porque, bueno, antes de Juno salió en X-Men, Ujú. ¿no? Que fue cuando fue la primera vez que fue a Hollywood. Y es como chistoso el cómo dice que amor representar este papel porque podía usar lo que quisiera, ¿no? Como, pues al final es un papel donde representa a una persona embarazada, la. Es como, pues no pasa nada, ¿no? O sea, puedes usar ropa floja, puedes estar 100% siendo tú y que fue algo que realmente amo así de, ese es mi papel, es mío. Sí, de hecho, después de Juno ya empieza a tener papeles más mainstream. Ujú. Justamente lo de los X-Men, que menciona que adoraba actuar en X-Men porque estaba con Hugh Jackman y nadie lo juzgaba, ¿no? Sí, Y no. también hizo Inception de Christopher Nolan Ujú. y pues ahorita se le conoce o se le ve un poco más en televisión por The Umbrella Academy. Sí, que justo, o sea, cuando empieza a, a vestirse, ¿no? Con vestidos, que se tiene que maquillar, que tiene que ser de tal forma, empieza a decir como esto de es que nunca fue una chica, ¿no? Nunca seré una mujer, ¿qué voy a hacer? ¿No? Como este cuestionamiento de si no soy lo que todos esperan que sea, ¿qué soy? ¿No? Y que es mucho esto de no podía usar ropa femenina. eh, Era como muy incómodo. Se miraba en fotos y no se reconocía, no era Ujú. como esa persona, no soy yo. Incluso es como esta sensación de estar enfermo, ¿no? Y que muchas personas trans lo vivimos con la disforia, que tal vez en ese momento Elliot no conocía la palabra disforia, pero que sí es como curioso, ¿no? El cómo te llega a incomodar tanto que evitas verte. Sí, algo muy importante que hay que mencionar es que el libro no va de forma cronológica. Él va Ujú. contando sus experiencias. Quiero pensar cómo las iba recordando, cómo las iba reflexionando, Ajá. ¿no? Y entonces todo el tiempo está diciendo,
es que se burlaban de mí, es que yo expresaba, a lo mejor me gustaba a alguien y me molestaban las chicas o me rechazaban, porque te habla de esta transición, como él poquito a poquito va construyéndose y Ujú. dice, yo soy diferente, ¿no? Pero lo que sí sé es que no soy una mujer, ¿sí? Claro, y algo que se me hace muy triste y me identifiqué mucho personalmente en el libro es esto de que a lo mejor si lo sigue intentando, si lo practica más, llegará a ser la mujer que todos esperan que sea, ¿no? Y que a mí fue algo que me movió mucho porque es como el tengo que intentar ser lo que todos me dicen, pero siempre hay esta incomodidad, ¿no? Siempre hay esta sensación de quererse tapar o de usar ropa oversize o así, entonces es, es como el cómo muestra que hizo todo por encajar, Ujú. ¿sabes? O sea, hizo todo hasta que hubo un punto donde ya se ponía en riesgo, ¿no? Ujú. Porque empezaba pues a consumir mucho alcohol, como sustancias, de pronto fumaba mucho, ¿no? Porque era como quería desaparecer tanta esta sensación de rechazo que hacía todo lo posible. Sí, incluso menciona que es muy triste porque cuando está haciendo su carrera, todo el tiempo se están cuestionando los tabloides, las revistas, ¿será Ujú. lesbiana? ¿Con quién anda? ¿No? Y es muy Claro. feo porque le causaba mucha incomodidad y mucho malestar de verdad en todos los sentidos leer todas Ujú. esas cosas, ¿no? Porque ¿qué Sí, sí, tenía sí. de malo en todo caso que lo fuera, ¿no? Sí, claro. Y incluso cuenta que su primera novia, ¿no? Prácticamente la tiene que ocultar, vive en el closet y, Ujú. y es muy feo porque no resulta esa relación porque justamente están acose y acose y acose, ¿no? Y es muy, muy feo como, ¿por qué está mal que me Ujú. guste a alguien? ¿Por qué está mal decir quién soy? Sí, claro, y además de eso es eh, ¿por qué tener que escondernos, no? Porque cuenta él cómo esa pareja, pues de pronto era así de, ¿sabes qué? Tengo que grabar una película, 6 meses, vete conmigo, se va con ella, o bueno, con él, y justo de pronto pasa mucho que es que es mi asistente, ¿no? O Ujú. sea, no es mi pareja, es mi asistente, y que es como feo porque es algo que siempre supo, ¿no? Que él tenía la atracción hacia a las mujeres, pero el tener que esconderlo porque una sociedad espera que seas heterosexual es como muy fuerte y que al final de cuentas es heterosexual, ¿no? O sea, Ujú. es curioso que tenemos como muy aterrizado el que primero eh, sabemos lo que nos gusta y luego lo que somos, ¿sabes? O al menos la mayoría de las personas trans que yo conozco así lo han vivido. Ujú. Entonces, no sé, se me hace muy curioso, pero ¿tú cómo viste que fue la forma en la que él se encontró? Pues él pasa por varias relaciones que no resultan del todo, pues bien, ¿no? Porque se está también autodescubriendo. Ujú. Y es a los 30 años que está en una fiesta, pues está conviviendo Ujú. y le hace una pregunta a una de sus amigas, ¿crees que soy trans? Y su amiga le responde, podría ser, ¿no? Y él Ujú. empieza a cavilarlo, ¿no? Así de, sí lo seré, porque llega un punto en el que prácticamente lo obligan a salir del closet, Claro. va a una conferencia y dice, sí, soy lesbiana, soy una persona queer, Ujú. acéptenlo, ¿no? Sí, que justo es curioso, ¿no? Porque no es como, él no se describe como soy lesbiana, Ujú. sino es soy una persona queer. O sea, queer viene de la traducción raro o extraño y es eso, ¿no? O sea, no era sí, soy lesbiana o soy gay, no era como en específico, sino el, soy queer, ¿no? Y listo, sí me atraen las mujeres, pero es todo
Pero lo cual se me hace muy curioso el cómo le empieza a preguntar a las personas, ¿crees que soy trans? ¿Sabes? Ujú, Como necesito que alguien me lo reafirme porque yo en este momento no sé si hacerlo, ¿no? Por sí. miedo, por cualquier situación, o sea, yo entiendo que al final viene de un medio donde siempre va a haber una noticia, ¿no? Siempre va a ser observado de alguna manera. Entonces, creo que eso fue muy, muy difícil, pero al mismo tiempo siento que he encontrado amistades muy buenas. Ujú, de hecho, en el libro lo dice, mi cuerpo sabía, en el fondo lo sabía, y algo cambió, era ahora o nunca, estaba vivo o no. Porque hay que decir que Elliot Page vive un periodo de ansiedad, de depresión y también sufre trastorno alimenticio, Ujú, porque su cuerpo empieza a cambiar. ujú, Entonces, es la única forma que siente el control de su cuerpo es justamente con la comida, ujú. ¿no? Y justamente lo dice en el libro, según algunas investigaciones, las personas jóvenes trans y no conformes con su género tienen 4 veces más posibilidades de sufrir un trastorno alimenticio. Sí, que la verdad, o sea, yo le sumaría, además del trastorno alimenticio, se suma la ansiedad y la depresión, ¿no? Ujú, Por todas las sí. situaciones en las que vivimos o a veces estamos expuestos, que no son como lindas, por así decirlo. Entonces, creo que yo solo añadiría eso y pues sí, ¿no? Él empieza a controlar la comida porque el pensamiento es de si estoy delgado, si no tengo grasa en el cuerpo, nada va a cambiar, ¿no? Entonces, también es como algo muy fuerte porque se estaba lastimando a final de cuentas, ¿no? Sí. Que afortunadamente como que cae en cuenta de que necesita ayuda y regresa a la casa de su mamá, donde le dicen, necesito que me ayudes, ¿no? O sea, tiene como esta oportunidad de regresar y su mamá busca ayuda y empieza como a volver a comer y así, pero es un proceso muy difícil y que lo cuenta a detalle y es increíble el cómo muestra el rechazo de de la familia, ¿no? Porque pues al final viene de padres divorciados, entonces su mamá pues es cristiana y su papá pues tiene otro matrimonio, entonces eso como que fue complicado para Elliot porque vivió en dos casas, ¿no? Ujú. Entonces era un ir y venir, no se sentía como estable, además de que tenía como sus propios problemas y como dentro de la familia también existe el bullying. Sí, habla mucho de esta evolución de sus padres, evolución e involución, porque Ujú, su mamá de verdad se vuelve como un pilar muy importante, le cuesta sí claro. aceptarlo y cambiar su forma de ser y de pensar, pero lo hace, ¿no? Se mejora esa relación, pero en cambio con su papá y el otro matrimonio se fractura, hay una Ujú. separación, porque la esposa, pues después de todo, no es muy amable con él y se burlaba y lo comparaba con sus hermanastros. Y entonces llega un punto en el que dice, ¿por qué mi papá no me protegió? ¿No? Y que le habla con su papá y le dice, pues oye, ¿no? Pasaba esto y el papá no se puso de su lado. Entonces fue así Ujú. como de, o sea, si te quiero, está todo bien, pero voy a tomar mi distancia, ¿no? Claro que, o sea, al mismo tiempo, al principio para él fue lindo porque tenía un hermanastro, ¿no? Y podía jugar con él y así, pero conforme fueron creciendo hubo esta separación de género de no, tú vas acá, no, porque tú no eres así o porque esto. Entonces hay mucho cuestionamiento de parte como de la familia por parte de su papá, entonces es algo que él decide alejarse, ¿no? Él decide alejarse para poder cuidarse a él mismo. Ujú. Y justo él anuncia la transición en 2020 después de 3 años, o sea, fue justo cuando cumplió 33. Ujú. Después de 3 años que se lo pregunta, que se lo cuestiona, que va con un psicólogo de género, ¿no? Que ya habíamos mencionado también en el de Will y Grace. O sea,
ella hace lo mismo, ¿no? Va que le llaman terapeuta de género, si no mal recuerdo, y pues a Elliot le ayuda mucho esta separación un poco familiar y también la pandemia, ¿no? Es irónico porque en la pandemia puede estar solo, puede conocerse, puede dedicarse tiempo a él mismo. Y no sé si tú recuerdas el cuando él salió del closet como oficialmente, pero yo sí recuerdo el verlo en redes y así, y se me hizo muy bonito porque recuerdo que lo hizo con una fotografía donde iba saliendo de la alberca, ¿no? Y se me hizo increíble porque fue como, wow, ¿no? O sea, como yo quisiera hacer él en este momento, ¿no? Entonces, a mí se me hizo, wow, hubo muchas reacciones positivas. Obviamente hay negativas porque pues viene de un país transfóbico, no tanto Canadá como Estados Unidos, entonces ha sido difícil, pero la verdad es que sus seguidores lo han apoyado, sí hubo muchos discursos, ¿no? Contra él, además de que al ser activista es una persona que apoya a las infancias trans, ¿no? Ajá, aparte que en la serie de Umbrella Academy se nota justamente esta transición, ¿no? Su personaje va cambiando igual y se nota justamente este apoyo a la decisión que ha tomado Elliot. Algo también muy padre es por qué el nombre de Elliot. Él le fascina E.T., ¿no? Ajá, Y ve sí, la sí, sí. película y siempre decía, yo quiero ser como Elliot, ¿no? Y Ujú. justamente lo logra, él se convierte en Elliot. Sí, a mí se me hace increíble porque justo yo escogí mi nombre por mi serie favorita, ¿no? Entonces creo que muchas personas trans lo agarramos de gustos y se me hizo muy lindo porque sí, ¿no? Él cuando estaba chico quería ser Elliot, de pronto conoce a Drew Barrymore, trabaja con ella, ¿no? Entonces, además de que ella fue una persona esencial en la vida de él. No, porque hasta la fecha dice que lo apoya muchísimo, ¿no? O sea, siento que pues tiene sus pros y sus contras, pero al final ha sido una persona a la cual han apoyado y abrazado de muchas maneras. También hay hostilidad en algunos sectores, como por ejemplo, hay ciertas noticias, ¿no? Que ahora dicen que se arrepiente de su transición. En realidad es que leyendo este libro, yo te No, diría, no, no se no, arrepiente. nunca. Creo que encontró lo que siempre buscó, pero más que nada, pues es un medio difícil, ¿no? Homofóbico, transfóbico. Afortunadamente en Umbrella Academy, como bien dices, el personaje va progresando mucho, incluso el vestuario, ¿no? Que va utilizando y a mí la verdad es que se me hace hermoso la forma en la que lo dice en la serie, porque de pronto llega, dice como, hola, soy Víctor, y de pronto los hermanos en su serie, en la serie le preguntan ok, ¿por qué? No, pues siempre he sido Víctor. Ah, órale, bien, ¿no? Y se van y cada quien en su rollo y así. Y es que, o sea, es algo tan simple como eso, ¿sabes? O sea, Sí. no es algo más allá, es como es. Y, y de alguna u otra forma, él no lo pone textual en el libro. Él te va Mm, contando las experiencias y entiendes, por eso es Elliot, ujú. por eso esto, Sí, ¿no? Incluso es en una de las fiestas de Drew Barrymore donde hace esta pregunta, ¿crees que soy trans? ¿No? sí, Y todos así como de, sí, podría ser, ¿no? Y ajá, nunca lo juzgan. Pues claro, como mencionas, hay personas que sí lo hacen porque claro. cuenta lo bueno y lo malo, las Ujú, relaciones sentimentales que no fueron buenas, pero las que sí fueron buenas, claro. ¿no? Incluso cuenta que se mete en esto de la protección del medio ambiente, de lo sustentable, porque Sí, se va porque le como, gusta. se va como un campamento y también cuenta que conoce a personas que lo aceptan y que digamos que no se preocupan por quién es él, sino se preocupan por cosas más importantes y eso le gusta, ¿no? Es así como de, Claro. no soy el centro de atención. Y,
Y también habla de cómo los jóvenes actores se tienen que enfrentar a cosas muy feas en el medio, Ujú, ¿no? Habla totalmente. de los adultos, de alguna u otra forma, sobre los jóvenes, y a eso también se tiene que enfrentar, ¿no? Sí, que justo es curioso porque Drew Barrymore le dice a él, es una respuesta que yo no te la puedo dar, Ujú, pero yo te puedo apoyar, ¿no? Y que también es alguien que lo protege mucho porque al final, pues, se enfrenta a personas fuertes. Creo que algo que se me hizo como lindo es esta parte de que llega a ser muy cuidado, ¿sabes? ujú. O sea, a pesar de que sí se enfrenta por cosas, él mismo lo dice en el libro, ¿no? Hay situaciones peores. Creo que soy muy afortunado, pero no significa que no exista. Sí, habla, pues, de alguna u otra forma que a veces en el medio las personas abusan de su poder, Claro. ¿no? Bueno, cuando él ya se siente libre, cuando empieza su transición, pues, él se siente muy contento porque es la primera vez que se ve sin asco al espejo. Lo Ujú. dice: "Una amiga simplemente toma una foto y luego siento una chispa eléctrica en mi cuerpo. Es como ver algo nuevo, pero que ya era". Y que de hecho con esa foto es con la que él publica en redes sociales la foto y se presenta como Elliot, ¿no? Entonces es como algo muy bonito porque fue la primera vez que él en su vida sintió euforia de género, ¿no? Y que él mismo dice y se me hizo muy lindo el yo entiendo que yo tengo el beneficio de poder Ujú. operarme cuando lo decidí, ¿no? Y que tal vez a muchas personas les moleste esto, pero también soy consciente, ¿no? Porque no es como que venga de un lugar o de una cultura de Hollywood. Incluso él la primera vez que visita Hollywood tenía 15, 16 años, que era como wow, ¿no? O sea, entonces entiende mucho y creo que lo hace mucho desde la empatía, ¿no? Y cuenta su historia, el cómo fue, la emoción que sentía y lo abrazado que se sintió en ese momento por cómo lo apoyaron. Sí, él menciona de alguna u otra forma que, o sea, a él ha sido apoyado, ¿no? Ujú. Pero que de alguna u otra forma las personas trans se tienen que sentir como agradecidas, como, ay, ya te Mm, dimos esto, ya te aceptamos, ¿no? ujú. Porque dice, aunque tengo mucha suerte, esta narrativa donde las personas trans tenemos que sentirnos agradecidas por estas migajas es perversa y manipuladora. Debería ser así, pero todos deberíamos tener acceso a atención médica afirmativa, porque justo él tiene la suerte, ¿no? Claro. Y hasta se siente como mal de tener esa suerte, porque otros no lo Sí, tienen, ¿no? sí. Y realmente me río porque se me hizo lindo, ¿sabes? El cómo incluso escribiéndolo lo hace como desde la empatía, ¿no? Y también pues hay una frase que me gustó mucho que dice que las narrativas queer se desmenuzan muy a menudo, o lo que es peor, se universalizan. Una persona se convierte en la representante de todas las demás. Y sabes qué, sí pasa mucho. O Ujú. sea, desgraciadamente las personas trans son así, te voy a dar un puntito y todo lo demás va a ser representado por los gays, ¿no? Lo cual no está mal, pero es como, pues todos los demás también existimos. Y necesitamos como sí visibilizarlo, porque si no, no se habla, ¿no? Entonces creo que es importante el poder sí informarse mucho al respecto y el no hacer las cosas a la y se va, no, por ejemplo, no automedicarse en este tipo de procesos, o sea, y incluso Elliot lo comparte desde el autocuidado, ¿no? Ujú. Que es algo increíblemente importante. Y yo creo que algo que remarca es que las historias se parecen, pero no son iguales, ¿no? Nunca. Cada quien vive su proceso de distinta forma, Ujú. porque después de todo,
Elliot Page vivió unas cosas, pero otros chicos pueden vivir otras, ¿no? Claro. Y algo muy importante es que no se sientan como algo que no debería existir o alguien que estuviera enfermo, ¿no? Porque dice las personas trans no son las que están enfermas, es la sociedad la que fomenta ese odio. Y es totalmente cierto. O sea, creo que es mucho de la sociedad, pero no viene de nosotros y que siento que muchas veces tenemos como estos matices de historias similares, ¿no? Así de yo me sentía así, pero que no son las mismas, que todos lo compartimos desde diferentes vivencias y que está bien, ¿no? O sea, no tienes que sentirte de tal manera para ser trans, porque no funciona así. Sí, y yo siento que él en su libro comparte su historia porque quiere compartir su proceso, no para decir, soy el ejemplo a seguir, soy lo máximo del hombre trans, ¿no? No, él simplemente quiere contar su historia, cómo lo vivió, cómo lo fue descubriendo y cómo vivió diferentes aspectos de su vida, ¿no? El amor, la amistad, la familia, etcétera. Sí, y justo, pues bueno, habla un poco de sus relaciones, ¿no? De con quién estuvo, de que sí estuvo casado, lo cual no menciona como mucho al respecto, solo es como si estuve casado, si tuve la relación, ¿no? Viví con ella, pero pues no funcionó, listo. Y que también protege la identidad de las personas, ¿no? Porque hay una chica a la cual llama Ryan y Ryan existe ahí en su vida y que sigue existiendo hasta hoy en día. Es una persona muy importante para Ajá, él. es una persona muy importante, pero pues como también pertenece al mismo medio, pues cuida su identidad, ¿no? Y es como, qué padre que pues al final está mencionando a muchos actores, ¿no? A productores, artistas que son conocidos. Entonces Sí. creo que sí es algo que se tiene que tratar con mucho cuidado y creo que esta historia no es una historia de un actor de Hollywood más, es una historia de encontrarse a sí mismo, a verlo desde el lado más humano, no verlo desde es que es el actor de tal, ¿no? Entonces, creo que a mí se me hizo algo muy bonito, conecté muchísimo con el libro, si tienen oportunidad de leerlo, por favor háganlo. Está en plataformas como Apple Books, está en Google, está en varias plataformas, igual lo pueden conseguir en librerías, ya está aquí en México y la venta pues es libre, ¿no? Sí, y hay que ser muy cuidadosos con las opiniones que damos o con lo que leemos, ¿no? Porque esto de que digan, es que se está arrepintiendo, no, no, no es algo que se quite, no es gripa, ¿no? Justo. Él está viviendo realmente lo que es él, ¿no? Claro. Y te lo expresa muy bien en el libro, es un libro que de verdad te transmite ese sentimiento triste, feliz, enamorado, eh, te lleva por muchas emociones, de Sí. verdad que dices, wow, es una persona súper empática, súper inteligente, que dices, me encantaría conocerlo y que si ves sus películas dices, ahora entiendo muchas cosas. Claro, algo que a mí me pasaba antes de que él transicionara es que siempre lo veía triste, ¿no? Siendo en el papel que hiciera, lo veía triste, excepto en Juno, como que Juno cambió un poco, pero pues ahora entiendes que es por la comodidad que le da el personaje, ¿no? Y aún así en Juno, en ciertas situaciones se le ve incómodo, Ajá. ¿no? Como que sí notas es así de, es como de estas personas así de, como que todo el tiempo está incómodo, como raro, ¿no? Ajá. Y justamente era por esto, ¿no? Esta Claro. representación que de alguna u otra forma lo obligaban a tener. Sí, 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 y eso sí me hizo entender muchas cosas y que desde hace mucho tiempo es una persona que yo admiro mucho por lo mismo, porque para mí pues ha llegado a ser un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces se me hace increíble y me gustaría decir como una última cita, la cual se me hizo muy, muy importante que dice.
Ojalá dedicásemos tan solo 5 minutos a reconocer la belleza de los demás, en vez de atacarnos por nuestras diferencias. No es difícil, en realidad es una forma más sencilla de vivir, y al final salva vidas, pero claro, tampoco es fácil. Puede ser lo más duro que hagas, porque querer a otras personas empieza por quererte y aceptarte a ti mismo. Y pues bueno, creo que es lo más importante, ¿no? Creo que siempre son cosas que no se enseñan, pero debería el primero quererte a ti mismo, ¿no? Porque es algo muy importante y así pues vas a ser tú y vas a ser feliz, ¿no? O sea, creo que para las personas trans es un poco diferente el cómo nos vamos conociendo, pero tampoco es imposible y tampoco es como, pues ya ríndete, ¿no? O sea, oblígate a ser alguien que no eres porque la cosa no va por ahí. Sí, y cuando aceptas quién eres, las personas correctas llegan a tu vida. 100%. Siempre creo que ahí te puedes dar cuenta quiénes te van a acompañar y quiénes realmente no están ahí, Exactamente. ¿no? Y pues nada, suscríbanse en el canal, Síganos en todas las redes, pónganle like, campanita compartan. y lean Page Boy porque es una lectura increíble. Creo que sí. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.